Juan Antonio Tony Hernández Alvarado, hermano del presidente de Honduras y el diputado del presidente de Honduras y el diputado nacionalista, ha sido condenado a cadena perpetua a más de 30 años en los Estados Unidos. Finalmente, luego de varios aplazamientos a la lectura de sentencia del juez Kevin Castell, quien ha llevado el caso desde su captura en noviembre de 2018, condenó a Tony a pasar el resto de su vida en la cárcel. El hermano del presidente hondureño, quien fue declarado culpable el 18 de octubre del 2019 por narcotráfico, ha escuchado hoy su condena vestido con traje azul de prisión, donde aseguró que no se sentía preparado para ser sentenciado hoy y que está descontento con su abogado. Minutos antes de proceder a la lectura, el exdiputado nacionalista aseveró que solo habló 6 veces con su defensor y que fue él quien hizo públicas las cartas enviadas por su familia al juez. Tony fue acusado de cometer los delitos de conspirar para importar cocaína, posesión de armas y dispositivos destructivos, conspirar para posesión de armas y falso testimonio. El diputado nacionalista ya lleva 1 año, 5 meses y 12 días recluido en el Centro Correccional Metropolitano de Manhattan y donde han pedido clemencia a sus familiares. El pasado fin de semana, la familia del exdiputado nacionalista envió una serie de cartas al juez Castell en las que pedían clemencia a la hora de dar veredicto final. Sus hermanos y su madre Elvira se dirigieron al juez implorando a su buen corazón. Estuve presente en la sala mientras se dirigía a los miembros del jurado y no pude ayudar, pero sentí que es un hombre bondadoso y justo. Que nuestro Señor le conceda sabiduría, fueron las palabras de la madre de Tony recordando el día en que escuchó la palabra culpable al salir de boca. En este momento, la Fiscalía de Manhattan propuso el 29 de marzo, en Estados Unidos para condenar el decomiso de más de $138.500.000 a Tony Hernández, como resultado de la condena del imputado por el delito acusado de cargo 1, tráfico de drogas, de las acusaciones, una sentencia monetaria por la cantidad de $138.5 millones en moneda de Estados Unidos, que deberá ser presentado contra el demandado, indica la propuesta de los fiscales. La Fiscalía estadounidense también buscará confiscar una serie de bienes de Hernández y sus presuntos testaferros. Las pruebas que lo hundieron. La Fiscalía mostró fotografías, videos y hasta una narcolibreta durante el juicio de Tony. En esta última se mencionan los nexos del hermano de él, el hermano del presidente hondureño, con narcotraficantes y las operaciones que finalizaban desde Colombia hasta Estados Unidos. El día de hoy, el tema de análisis naturalmente será Estados Unidos condena de por vida a Tony Hernández. Le vamos a dar la bienvenida a nuestros distinguidos invitados, al abogado Raúl Pineda, analista político. Gracias, abogado, por acompañarnos. Bienvenido. Buenas tardes. Gracias. Le damos la bienvenida también a Fátima Mena, la abogada Fátima Mena, coordinadora de la Coalición contra la Corrupción. Abogada, qué bueno tenerla con nosotros. Bienvenida. Muchísimas gracias, don Carlos, y bueno, por estar aquí con el abogado Raúl Pineda y mi buen amigo, el abogado también Rafael Jerez. Gracias por la oportunidad de estar en este día histórico para el pueblo hondureño. Muy bien. Le doy la bienvenida también al abogado Jerez, Rafael Jerez, asesor jurídico de ACJ. Bienvenido, querido amigo. Gracias. Muchas gracias, don Carlos. Igual un placer estar con usted y compartir también con Fátima Mena y el abogado Raúl Pineda, dos personas que admiro mucho. Muy bien, gracias a ustedes. Y vamos a dar inicio a este diálogo y este análisis que vamos a tener hoy en este espacio. Estados Unidos condena de por vida a Tony Hernández. Abogado Raúl Pineda, ¿qué implica cuando se dice, y esa es la pregunta que se hace en todo momento, una sentencia de por vida, de cadena perpetua, más 30 años más? ¿Qué implica esto para el acusado en este momento?
Bueno, recordemos que el sistema norteamericano es un sistema complejo, a veces difícil de entender para nosotros. Mientras los jueces formados en el modelo continental o romano-germánico tienen que motivar su sentencia, es decir, por qué condenan. En Estados Unidos el jurado es un jurado de íntima convicción y dice culpable o inocente sin tener que explicar los fundamentos lógicos o axiológicos de esa decisión. Y surgen situaciones que nosotros no logramos ponderar como muy plausibles. Por ejemplo, una condena de por vida más 30 años. Es, desde el punto de vista del derecho latino, absurdo. Si lo condenan de por vida, ¿qué sentido tiene los 30 años? O hablan de cadena perpetua cuando las penas no son perpetuas, terminan con la muerte del condenado. En el orden práctico esto era previsible. La cantidad de droga supuestamente traficada, 185.000 kilos, el hecho de una mentira notoria frente a funcionarios norteamericanos y una muy mala defensa que empieza cuando ab initio, in limine, como dicen los penalistas, ofrecen una fianza de $10 millones. Esto refleja que una persona que tiene capacidad para ofrecer una fianza de $10 millones es una persona económicamente solvente, y al final termina que Tony Hernández es defendido por un abogado del Estado. Se comete el error que ante una evidencia que era concluyente no se quiso hacer un arreglo, un plea bargaining. Recuerde que el sistema de los Estados Unidos está diseñado para el arreglo entre fiscal e imputado. El 93% de los casos que se juzgan no van a juicio, porque si fueran a juicio, el sistema legal norteamericano colapsaría. Entonces, cuando usted hace un arreglo, la pena mínima se le puede reducir hasta en una tercera parte. Es decir, Ramón Mata Gualdurraga estuvo preso en Estados Unidos y estuvo 2 años y medio. Actualmente entiendo que está en Colombia. En libertad. Supo manejar la situación. Y en este caso, el chip que funciona en Estados Unidos no es como el de Honduras. Debió haber buscado un arreglo. Y un arreglo implicaba una condena de 10 años. ¿va? Ahora la única opción que le queda al abogado Hernández es esperar un indulto presidencial, que el artículo 2 de la Constitución de Estados Unidos permite al presidente, por delitos federales como es este delito, otorgar un indulto, pero esa posibilidad es remotísima. Tendríamos que hacer de Honduras una potencia que esté en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, cosa que nunca vamos a ver. Y el punto final, esto es el preámbulo. Esta es la etapa previa del requerimiento que se va a presentar contra el presidente Hernández, que fue tratado casi despectivamente por el juez Castel y que de manera directa lo acusó, junto a otros funcionarios del gobierno de Honduras, de estar participando en actividades de tráfico ilícito de drogas. El país inclusive fue tratado como narcoestado, cosa que no es correcta. Hay narcogobiernos, los estados no son traficantes, es decir, los gobiernos sí, y de esos tenemos muchos. Y en ese sentido hay que verlo como el inicio de una serie de acontecimientos que, en función de la creación de una fuerza de tarea anticorrupción, la lista de Elliot Engels, la suspensión de algunos desembolsos de préstamos ya otorgados para Honduras, el proceso electoral que está por venir, van a tener la sociedad hondureña muy, pero muy agitada. Muy bien. Gracias, abogado. Abogada Fátima Mena, le consulto directamente. ¿Esto era lo que se esperaba de esta sentencia el día de hoy? ¿Cadena perpetua para Tony Hernández? Escucha. Pues yo creo que era lo que esperaba, no solo, sí, yo creo que era lo que se esperaba, don Carlos, no solamente por parte
del pueblo hondureño, sino que después de haber escuchado el desarrollo de todo el juicio en contra del hermano del presidente Juan Antonio Hernández. Los señalamientos pues llevan a poder hacer una radiografía de la historia reciente de los últimos 15 años que revelaron realmente cómo se utilizó en las estructuras del Estado para poder traficar drogas. Muchos de los hechos que se narran en la Corte del Distrito Sur de Nueva York no son hechos que se desconocían con anterioridad o que eran hechos nuevos, que nos sorprendieron al pueblo hondureño, sino que muchos de estos eran secretos a voces, especialmente en los territorios que pues dominaban, pues en este caso Juan Antonio Hernández y su grupo de poder. Y pues yo creo que lo novedoso es ver que estos temas que se estuvieran ventilando en una corte, porque desafortunadamente en Honduras esto era algo que es casi imposible. Y mejor prueba de esto es que pese a todos los señalamientos que se han venido dando desde que Tony Hernández fue señalado, cuestionado, aquí en Honduras no hemos visto ninguna acción contundente por parte del sistema de justicia para deducir las responsabilidades tanto a él como al actual mandatario, Juan Orlando Hernández. Entonces hay una clara complicidad, una clara colusión, como bien se señaló en múltiples ocasiones, tanto por parte de la Fiscalía en el juicio, pero que nuevamente el juez Casal señala con claridad. Así que consideramos, ¿verdad?, de que lo que sucedió el día de hoy no era algo nuevo. Creo que tal vez el pueblo hondureño, que se le ha negado la justicia, especialmente para estos casos tan emblemáticos, sí existía como mucha duda que si realmente se iba a lograr si iba a suspender si iba a suspender la audiencia, si se iba a reprogramar. Había como, obviamente se desconoce el sistema anglosajón, en este caso en el sistema norteamericano, pero la sentencia, después de los hechos narrados, después de ver el vínculo que se logra establecer a través del juicio entre Tony Hernández y las máximas autoridades del gobierno y del Estado de Honduras, pues realmente nos parece que la pena era una pena esperada. Pues bueno, finalmente llegó el día y yo creo que ahora, como bien señaló el juez, quedará pues una apelación que podrá hacer uso, en este caso, Tony Hernández, pero por un derecho a una segunda instancia, más que todo, que es un derecho humano, ¿verdad? Un derecho que se tiene, pero que después de cómo se ha seguido el proceso, creo que es muy poco probable que pueda un recurso de estos prosperar. Así que finalmente yo creo que es triste que tengamos que celebrar una sentencia de una corte extranjera. Yo creo que más bien hay que reflexionar por qué es imposible que ese tipo de justicia o ese acceso a la justicia lo podamos tener en nuestro territorio, y que ese sea un punto de partida para hacer las transformaciones que realmente el país demanda y que el país necesita. Muy bien, en un momento voy a dialogar con Rafael Jerez, asesor jurídico de ACJ. Ya tenemos la participación en nuestra cabina. Aquí está Giuseppe Santana. Bienvenido, Giuseppe Santana. ¿Qué nos están diciendo en este momento nuestros amigos televidentes y oyentes? Adelante. Gracias, don Carlos. Gracias al auditorio de HRN, La Voz de Honduras, y a todos ustedes que a esta hora de la tarde están viendo Carlos Riedel Presenta. También pues darle las gracias a nuestros invitados que la tarde de hoy decidieron acompañarnos para tratar este tema importante que ha dejado en vilo pues a la población política hondureña y también a la nacional. Muchos se alegran por esta condena, muchos no creen en la misma. Nosotros escuchamos en la tarde, en el programa La Tarde, que Evaldías mencionó que ellos están conscientes que la participación de narcotraficantes y el actuar de ellos en estos juicios, mencionando a figuras políticas, pues es nada más que querer embarrar, si se puede decir así, al actual mandatario, y estos funcionarios no creen
en la culpabilidad de Tony Hernández, pero ya le damos participación al público, que ya está anuente en nuestras redes sociales, don Carlos. Deberíamos de agregar nosotros tantos nombres de los que podemos reconocer en su bajo perfil, pero más nocivos que cualquier virus, capaces de aceptar puestos hasta de conserjes, con tal de estar donde hay, la hacen de alcaldes, vicealcaldes, regidores, en fin. Es hora de asumir posiciones o con los delincuentes o por Honduras. Otra persona nos dice: lo que no me parece que la gente está tirando cohetes por la condena, se alegran por el mal ajeno. Como lo mencioné, hay posturas tanto a favor como en contra de algunos pobladores. Buenas tardes, don Carlos, estoy muy alegre por el fallo. Ese es un verdadero juez. Kevin Castle es un tremendo juez, no como la porquería que tenemos acá, que todos son peones del crimen organizado. Buenas tardes, don Riddle y Giuseppe. Es increíble ver y escuchar en medios de comunicación que tengan miedo de decirle narcotraficante a este narco. Aquí le dicen señor, abogado o político. Y muy feliz, aunque fue en otro país, esta sentencia. Aquí son incapaces y vendidos. Pueblo hondureño, nunca cambies un cártel por otro. No votar por Yanni ni por el narco Partido Nacional. Viva una mejor Honduras. Cadena perpetua, otros añitos para el narco Tony Hernández. Tan poquito, esperamos el doble para Juan Orlando. Vergüenza total para Honduras. A ver qué dicen ahora los aplicadores de la justicia en el país. Abogados Argueta y Chinchilla de la Corte Suprema de Justicia y del Ministerio Público. En el año bicentenario de nuestra total dependencia, no pudimos esperar peor noticia que sea en otro país que juzguen a criminales hondureños. Don Carlos, estos son algunos de los mensajes que nuestros seguidores, nuestra teleaudiencia, radioescucha y cibernautas están mandando al 9484-7958 a esta hora de la tarde. Muy bien, vamos en unos momentos a dialogar con Rafael Jerez y con Raúl Pineda, pues el impacto que ha producido esta sentencia contra Tony García, hermano del presidente de la República. Cofinter, la financiera sólida y solvente del país, está comunicando que han bajado las tasas de interés sustancialmente para toda clase de préstamos sin avales y en 24 horas. Asimismo, estamos otorgando préstamos hipotecarios al 8.7% anual y monto mayor a los 2 millones de lempiras. Cofinter, la financiera sólida y solvente del país. Ahora, Almacenes El Titán en la tercera avenida de San Pedro Sula, a tan solo unos pasos del Parque Central y Mega Mall San Pedro Sula. La mejor opción de compras en tiendas por departamentos. Todo lo que buscas lo encontrarás en Almacenes El Titán, estilo a tu alcance. Yo regreso en unos momentos con ustedes. Somos la emisora del primer lugar. HRN. Con los grandes en el estadio, vuelve la Liga Nacional. Y cuando la Liga juega, la N transmite. Sábado de gloria y de fútbol. A las 4 de la tarde, Motagua y Real Bebidas. A las 7 de la noche, Olimpia y Real Sociedad. El primer lugar y el descenso en juego. Este sábado regresa la emoción del torneo Clausura. Y usted la recibirá en la cadena de la simpatía. La N en el fútbol. Críticas con café. Influyente, responsable, comprometidos con Honduras, con el estilo único de tratar las noticias del país de Rómulo Matamoros y Mario Orlando Mendoza. De 8:30 a 9 de la mañana por HRN, La Voz de Honduras. ¡El informe! ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Terminaste el reporte? En 5 minutos entrega. Cuando el fuerte dolor de cabeza llega y se convierte en monstruoso, toma una cápsula gel del nuevo Fenotol Max. Porque su potente fórmula ya está disuelta y se absorbe más rápido que una tableta común. Nuevo Fenotol Max. Acaba hasta con el más fuerte dolor de cabeza. Toma el nuevo Fenotol Max. El dolor se va de una. Consulte a su médico si los síntomas persisten. Prensa Digital, la revista informativa que marca el ritmo de tu fin de semana.
Las noticias del momento y la nostalgia de la música de ayer y hoy, acompañadas en vivo con un calificado equipo de periodistas. Prensa Digital. Información en modo sábado a partir de las 4 de la tarde. Solo por HRN, La Voz de Honduras. Marzo, el mes del reencuentro, mes de selecciones, selecciones y la N mundialista, junto a la preolímpica en Guadalajara, junto a la mayor en Bielorrusia y Grecia. Como siempre, la pasión junto a la bandera, la N grande, junto a la H inmensa. ¡Viva nuestra selección! La N en el fútbol. Estados Unidos condena de por vida a Tony Hernández. Bueno, quiero dialogar algo con ustedes, estimados amigos que nos ven y nos escuchan, que hablaba aquí con Giuseppe y con Henry, que qué podíamos percibir de lo que ha sucedido hoy con esta sentencia. La verdad es que hay tristeza en el fondo de cada uno de los hondureños por la forma en la que pueden vernos, un juez de Estados Unidos puede ver a nuestro país, porque condenando a un ciudadano hondureño, pues prácticamente habló de Honduras y dijo cosas que lastiman al decir que somos un país pobre, pues es la verdad, pero que se trasladó tanta cocaína, de 185,000 kilos de cocaína, y que jugaron con nosotros, que con la sentencia de Estados Unidos sí se aplica. Eso lo deja uno porque estamos desprotegidos ¿de qué? Tiene que ser en Estados Unidos donde realmente se aplique la justicia a aquellos que cometen el delito del narcotráfico. Rafael Jerez, ¿usted puede darnos alguna opinión con respecto a esta situación? Porque el impacto de esta sentencia se ha dado en la ciudadanía. Así es, se ha dado y bueno, en realidad desde que comenzó el juicio de Tony Hernández, creo que la indignación, el rechazo, la desconfianza en las instituciones creció no solamente por el juicio de Juan Antonio Hernández, sino por todo el contexto político en el que se ve inmerso el país. El abogado Raúl Pineda lo mencionaba, es decir, la sentencia llega en un momento en el que estamos en medio todavía de una crisis sanitaria. Hay una etapa postelectoral de elecciones primarias muy controvertida, actores políticos y ciudadanos que ya han deslegitimado el proceso. Y a la par de esto, hace un par de semanas, el juicio de Giovanni Fuentes. Entonces, son muchas acciones que ocurren en paralelo y todas tienen un denominador común y es la debilidad institucional, ¿no? Tanto el tema COVID, el juzgamiento de personas en otros países, la debilidad institucional de los órganos electorales. Entonces, al final, el relato que hace el juez Kevin Castell, yo creo que fue muy interesante escucharlo, incluso contestarle a Juan Antonio Hernández, deja entrever la percepción que tienen no solamente de los delitos que estas personas cometieron, sino de la debilidad del Estado de Derecho de Honduras. Y también ayer, cuando se da la lectura de la sentencia de Juan Manuel Ávila Mesa, también en Estados Unidos, la jueza que dio la lectura de la sentencia dijo textualmente que ella entendía que Honduras era una sociedad en la que no predominaba el Estado de Derecho, pero que Estados Unidos sí lo era. Entonces, en el fondo, no solamente el hecho de que a Tony Hernández lo hayan juzgado y castigado afuera, sino cómo nos mira el mundo después de todo lo que está pasando en el país. Creo que al final sí hay muchas personas, muchos ciudadanos que estarán contentos porque es un sentido de justicia lo que viene a dar esta condena, pero muy en el fondo también nos da un sentido de resignación de no saber cómo recuperar el país ante un sistema que está muy permeado por la corrupción, ¿no? Se puede recuperar el país escogiendo a nuestros funcionarios y tener la capacidad de que inocentes de impartir justicia estén las personas responsables.
responsables que pueden garantizar la vida y los bienes materiales de cada hondureño. Abogado, en este sentido, ¿qué es en realidad lo que podemos percibir con estas declaraciones que ha dado el juez Castel hoy en Estados Unidos cuando se refiere a Honduras? Realmente, pues nos deja entender de que el Estado de Derecho en Honduras es débil, no existe. Y entonces puedo percibir y le consulto cómo podemos encontrar al fin alguna salida con esta percepción que nos está indicando de que no tenemos quien juzgue y quien imparta justicia. Abogado. Bueno, yo diría que usted menciona la salida electoral, ¿no? Y esa es parte de la solución, pero no puede ser toda la solución. Y eso sencillamente porque la corrupción es un fenómeno estructural. Si nosotros vemos el informe de la democracia de The Economist Intelligence Unit, ellos mencionan diferentes aristas para calificar al Estado hondureño como un régimen híbrido, es decir, que estamos muy lejos de ser considerados una democracia plena donde hay un Estado de Derecho. Muchos de estos son violaciones a derechos humanos, persecución de la sociedad civil, no hay libertad de prensa, elecciones que no son ni libres ni justas, tienen muchas irregularidades y no hay independencia de poderes. Entonces, resolver cada uno de estos problemas es un trabajo progresivo. Y creo que el llamado en este caso es no solo la ciudadanía, sino a los liderazgos políticos, porque en realidad poder llegar al poder es a través de partidos políticos u organizaciones políticas. El ciudadano y la cultura política ciudadana a veces sí puede ser muy electorera, pero la sostenibilidad de la participación ciudadana sigue siendo un reto en el país. Y entonces aquí vendrá la voluntad política de los líderes de los distintos partidos políticos que no estén cuestionados por estos mismos flagelos, de poder entablar una causa en común que canalice esas demandas sociales. Porque de lo contrario, será muy evidente las acusaciones por corrupción, narcotráfico de muchos políticos. Pero son estos políticos los que precisamente encabezan muchas de las planillas de cargos de elección popular y que fueron favorecidas en elecciones primarias. Entonces, si queremos que un proceso electoral sea la salida, debemos reflexionar también a quienes han elegido los ciudadanos en las elecciones primarias, porque van a competir en elecciones generales y con las estructuras políticas que tienen vigentes en el país, es muy probable que puedan ser electos para el periodo de gobierno que se avecina. Abogado Raúl Pineda, la desconfianza aún pues se profundiza más cuando vemos estos casos de la impartición de justicia y las comparaciones que se hacen. Vamos a un nuevo proceso electoral. ¿Con qué mentalidad tenemos que ir y de qué manera podemos estar seguros de que los resultados van a ser transparentes? ¿Qué es lo que habrá que hacer sobre las autoridades en el Consejo Nacional Electoral? ¿Cómo mejorar la calidad de impartir justicia en el país? ¿Y de qué manera podemos ver esa decisión del pueblo hondureño a la hora de votar y decidir a quiénes escogen? Bueno, don Carlos, el problema es complejo y tiene múltiples respuestas. Pero antes quiero señalarle que sería un error ver el caso de Tony Hernández aisladamente. Los últimos 4 presidentes de este país han sido mencionados en las Cortes de Nueva York. Hay un hijo de un presidente condenado y hoy se fija la pena concreta a un hermano de un presidente. Esto trasciende la acción aislada e individual. Este es un problema de una estructura que se ha posicionado no solamente en el gobierno, sino que también en la sociedad y ha generado una especie de contracultura donde se aprovechan de algo que es muy triste, la pobreza. La pobreza envilece. Y no solamente la pobreza del que anda en la calle pidiendo una limosna, sino la pobreza de la clase media baja, que es fundamentalmente la que participa en política y que por cuidar su estabilidad laboral es capaz de sacrificar cualquier principio. ¿Qué hacer? Muy sencillo. Hay que reducir la pobreza y hay que darle educación a la gente. ¿Qué se puede hacer en el cortísimo plazo? Reduzca el tiempo.
de las campañas. Es increíble que desde el 13 de septiembre del año pasado estamos en campaña donde un spot publicitario en prime time le cuesta $1.800 la mención. ¿Cómo puede un país tan miserable como este gastar eso? Si en Honduras hay gente buena, sí hay. Si tiene posibilidades de acceder a un cargo público de elección popular, no. ¿Por qué? Porque no tiene dinero. Entonces, el asunto no es de hacer leyes, el asunto es de hacer verdaderas transformaciones. Yo redacté esa reforma constitucional que incorpora la sociedad civil para proponer candidatos a la Corte Suprema de Justicia. Y decíamos, la sociedad civil no está contaminada, 45 buenos candidatos nos van a dar, por necesidad, 15 buenos magistrados. Eso no fue así. ¿Por qué? Porque la necesidad de recursos y la propia naturaleza del ser humano hizo que la sociedad civil fuese cooptada por los grupos de poder y por los grupos políticos. Y eso determinó que el problema no es la ley, es la gente. Pero ¿qué tiene que hacer con la gente? Darle un poquito más de dignidad a través de tener acceso a los recursos necesarios para su mínima manutención decorosa, de la educación y por sobre todo alguna reforma electoral que para el próximo periodo significa ciudadanía en las mesas. No gasten 1.100 millones en un proceso electoral interno y primario, que es una vergüenza. Ahí el sistema deja a veces para automaquillarse, pasar uno que otro buen prospecto político, pero cuando llegan al escenario del poder no inciden ni deciden en nada. Entonces, deje la campaña electoral para 2 meses. Algo le puedo asegurar, hay un interés muy marcado en el gobierno de Estados Unidos que el presidente Hernández no tenga mucho protagonismo en este próximo proceso electoral. Y quieren elecciones razonablemente transparentes. Y creo que si el esfuerzo que hacen los norteamericanos, no porque nos quieran a los hondureños, sino porque ellos tienen un gran problema, que es el problema migratorio. El año pasado tuvieron que lidiar con 14,000 niños que llegaron solos, sin acompañante alguno a Estados Unidos. Hoy la televisión internacional nos mostraba una niña de 7 años de nacionalidad hondureña que está en la frontera de Estados Unidos. Ese problema es un problema prioritario para Estados Unidos y ellos dicen, mire, hay migración ilegal porque en Honduras hay corrupción. Quitemos la corrupción, reduzcámosla, combatámosla y entonces nuestro problema, que es el problema de la migración, se va a reducir, se va a disminuir. Esa coyuntura tienen que aprovecharlo los sectores que realmente no están en connivencia con el lado más oscuro de la criminalidad, porque la corrupción es mala, pero la peor corrupción es la que viene del tráfico de drogas. Muy bien, abogado, le hago otra consulta. Escuchando hoy, viendo la transmisión ahí en Nueva York, el juez Kevin Castle menciona por 3 veces o 4 veces al presidente hondureño a la hora de citar una sentencia. ¿De qué manera se puede ver involucrado ahora el presidente Hernández en una investigación para aclarar la situación por la cual se menciona en una sentencia de este tipo? Es que ya está involucrado. Yo entiendo que hay una acusación en sobre, que es un requerimiento que se presenta y se mantiene en sobre hasta que el funcionario, según la política del gobierno de Estados Unidos, abandona sus funciones. El debate en Estados Unidos ahorita entre el Departamento de Estado y el Departamento de Justicia, que están confrontados por la situación de Honduras, es si lo presentan antes de las elecciones o después de las elecciones. Pero que va a haber un requerimiento, no le quepa a usted la más mínima duda, a menos que surja un acontecimiento verdaderamente extraordinario. O sea, usted me está diciendo, abogado, que podría en este momento haber una solicitud de qué manera Juan Orlando Hernández puede ser sentenciado en Estados Unidos.
No, lo que puede haber en todo caso es el trámite de esa acusación y una solicitud de extradición. El problema es que hay conflicto entre el Departamento de Estado, cuya política, cuya doctrina histórica es no ejercer acciones judiciales contra ningún alto dignatario en el ejercicio de su cargo, pero eso no es una ley, no están sujetos a eso puede darse en cualquier momento. Y ese es un problema que tiene que ver con otro factor. Así como la migración ilegal está generando, está motivando una serie de acciones judiciales y políticas en Honduras, así también el problema de Venezuela, que es un hueso duro para los Estados Unidos, pero que quiere fortalecer su liderazgo en América Latina, quieren generar un cambio en Honduras. Es decir, los norteamericanos no se van a ir a meter a Venezuela. Ya se demostró que por la vía de fortalecer la oposición no van a quitar a Maduro. Entonces, van a dar un precedente en Honduras, esa es la intención de muchos sectores importantes del Partido Demócrata, y no va a ser con esos anuncios que se transmiten en los medios de comunicación nacionales que se va a parar lo que yo llamo un tsunami de hostilidades contra el presidente Hernández. Espérese que venga la fuerza de tarea, espérese la lista Engels, espérese la suspensión de visas, vienen un montón de cosas que si la sociedad hondureña y la clase política que está en la oposición la sabe aprovechar, puede generar un cambio estructural. Pero va a ser una sacudida de primer nivel. Si no se aprovecha, aquí las cosas van a seguir más, porque el país va a seguir siendo pobre y la gente va a seguir siendo pueblo. Honduras necesita más ciudadanos, necesita menos pobladores. Pero los pobladores son los que fueron a vender su voto por 300 o 500 lempiras, por la bolsa solidaria, por una serie de realidades cotidianas e inmediatas que les resuelve el partido de gobierno. Se fueron a votar con conciencia y al final no les terminó importando quién quedaba y quién no quedaba. Y al final el tiempo consolida esta situación. Pero le digo, hay que reducir la pobreza, hay que darle trabajo a la gente, hay que educarla, por lo menos en lo elemental, y hay que colaborar en este proceso que los norteamericanos, no porque estén conmovidos por la forma triste que vivimos los hondureños, ni en un acto de caridad cristiana, están preocupados porque la migración los va a seguir afectando en la medida que las cosas no se arreglen en Honduras. Muy bien, abogada Fátima Mena, ¿usted percibe que vamos a tener más acontecimientos con respecto a combatir el narcotráfico y la corrupción de parte de Estados Unidos? Que veremos un tsunami, que hace días lo escucho de parte de los análisis que hace el abogado Raúl Pineda, que vendrán cambios sustanciales que tendrán que hacerse para poder cambiar el giro que lleva este país y fortalecer nuestra democracia. Yo coincido con el abogado Raúl Pineda en que se han dado definitivamente muchos movimientos por parte del gobierno de los Estados Unidos para demostrar que hay un interés genuino y legítimo de querer combatir la corrupción. Y es que hemos hecho, o ellos han logrado hacer ese vínculo directo que hay entre la corrupción y la migración. Y es que recordemos que los motivos por los cuales son cientos de miles de hondureños que se han desplazado, que ha habido desplazamiento humano, muchas de estas poblaciones que migran no lo hacen de forma voluntaria, sino que lo hacen porque desafortunadamente existe un pleito, un conflicto dentro de sus territorios, por la narcoactividad, por el incremento de la violencia, porque la corrupción se roba el acceso a la educación, el acceso a la salud, y la gente tiene que emigrar para poder buscar en otros países pues el futuro que siente que es imposible que puedan tener aquí en el país. Y es que pues nos conmueve, pues las caravanas salen de San Pedro Sula. Casualmente el día de hoy, en la madrugada, salió nuevamente una caravana y mirábamos a personas, niños, niñas, personas que realmente caminar les representa una esperanza mayor que quedarse dentro de sus comunidades, porque no consideran este tema, lo han
entendido también los Estados Unidos, de que la corrupción es un problema vinculado al tema de violaciones a derechos humanos que les ocasiona a ellos una crisis en su frontera sur con el tema migratorio. Entonces han hecho labores o acciones extraordinarias en los últimos meses desde diferentes sectores. Hemos visto como Norma Torres ha estado liderando desde hace mucho tiempo que se pueda exigir mayor rendición de cuentas y poder limitar los recursos que llegan a los gobiernos vinculados con la narcoactividad y la corrupción, como el caso de Honduras. Se ha hecho un nivel de conciencia a estas iniciativas como es el Magnitsky Act y la lista Engels. Son proyectos de ley que están orientados para que los recursos que se asignen a Honduras sean, pues, tengan límites y controles para que no se le den a gobiernos corruptos, pero que además se facilite y se den los nombres de funcionarios políticos, empresarios y narcotraficantes de la región. Entonces eso marca un componente importante en desarticular las redes de corrupción que operan de forma silenciosa y con un manto de impunidad y de protección, porque no realmente tenemos algunos nombres, algunos indicios, pero realmente desconocemos cuáles son todas estas operaciones. Yo creo que, por ejemplo, el caso de Giovanni Fuentes, salieron algunos nombres que, pues, de una u otra manera también desnudaba y ponía a la opinión pública la colusión que hay entre el sector político y también fuertes grupos del sector de la fuerza económica del país. Pero no solamente es el Congreso, no solamente es Norma Torres, que es origen centroamericano. También estamos viendo que se está dando un cambio en la política del Departamento de Estado. Departamento de Estado que apoyó de forma contundente a la Maxi y a la CICIG en Guatemala y que creían en la necesidad de que estos mecanismos se mantuvieran. De hecho, ambos mecanismos regionales se sostenían con los recursos de la comunidad internacional. Ante la expulsión de parte de estos gobiernos corruptos, de esos mecanismos internacionales, hoy están concibiendo un nuevo mecanismo, que son las llamadas Fuerzas de Tareas Especiales, que une a diferentes agencias para poder trabajar de forma conjunta en este flagelo. Yo creo que la cereza, don Carlos, solo para cerrar. Tenemos algún problema de sonido ahí, pero vamos a continuar con este tema de Estados Unidos condena de por vida a Tony Hernández. Cofinte, la financiera sólida y solvente del país, comunica que han bajado las tasas de interés sustancialmente para toda clase de préstamos sin avales y en 24 horas. Asimismo, estamos otorgando préstamos hipotecarios al 8% anual y monto mayor a los 2 millones de lempiras. Cofinte, la financiera sólida y solvente. Y Anticentro Ferco, el mejor servicio automotriz, experiencia y tradición. Llantas Toyo, la marca japonesa número 1 en Honduras, máxima duración y desempeño. Llantas Toyo, el mejor frenado sin importar las condiciones. Protege a tu familia, Llantas Toyo. Ya regreso en un momento con la participación de nuestros amigos televidentes y oyentes que se han comunicado con nosotros al 9484-7958. Ya regreso con ustedes. Somos la emisora del primer lugar, HRN. Diario Matutino, el informativo de la vida nacional. La radio que amamos. La N, tu gran compañía. Cuando tomas Vital Fuerte Ampolla Bebible se nota. Desde temprano empiezas y durante el día ni bostezas. Mucho conduces y con ánimo siempre luces. Al final del día con Vital Fuerte para los de la casa hay energía. Porque tu día lo empiezas y terminas con energía. Toma todos los días Vital Fuerte Ampolla Bebible. Porque su efectiva fórmula concentrada combina vitaminas, minerales y L-carnitina que transforma la grasa en mucha energía saludable. Vive lleno de energía tomando Vital Fuerte Ampolla Bebible. Si los síntomas persisten, consulta a su médico. Seguimos siendo tu cercana y gran compañía mientras te regalamos una sonrisa. Papi,
¿Todavía una vez, papi? No, hijo. Muchos comienzan con si gano las elecciones, les prometo. Las noticias y los temas abordados en la versión que nos encanta y entretiene. Mozote y yo queremos anunciar a través de la chicharra que ya tengo el primer damo para mi candidatura presidencial, ¿verdad? Información, educación, entretenimiento, orientación y música. Cuando canta la chicharra se oculta el cucarachero, porque con su canto dice que pronto vendrá aguacero. ¿Acaso hay una propuesta más seria que el humor? Una vez que China ha comenzado a aplicar la prueba del hisopado, los efectos de dicha prueba los evaluaremos hasta que los de la chicharra seamos testeados. La chicharra en HRN, la otra mirada de la realidad nacional en la radio que es tu gran compañía. Fíjate, Jorge, que me voy a ir para Estados Unidos. Allá rápido encuentro trabajo y puedo ganar en dólares. No, hombre, Rosita, ¿vos crees que cruzar la frontera sin papeles es fácil? Te pueden asaltar, secuestrar, abandonarte a tu suerte o contagiarte de coronavirus. No vale la pena arriesgar tu salud y tu vida y sufrir tanto para luego ser detenida y deportada. Honduras es tu tierra, tu gente. Aquí podés salir adelante. No abandones lo que es tuyo, ni arriesgues a tu familia y a tu comunidad a contagiarse de coronavirus. Un mensaje del gobierno de los Estados Unidos. El reportaje de la semana. Analizamos desde diferentes ángulos con los protagonistas de la información el evento más trascendente de los últimos 7 días. El hecho de la semana es abordado por el mejor equipo periodístico de Honduras. Los sábados a las 10 de la mañana con repetición los domingos a las 5 de la mañana. Usted tiene una cita con el reportaje de la semana. HRN, la voz de Honduras. Se movió la pelota. Sintoniza la radio y vive la pasión del fútbol. La Liga Nacional. Vive la Liga Nacional con la N y las frecuencias deportivas de Emisoras Unidas. Transmitiendo los duelos más emocionantes del fútbol hondureño. Después al marco, tocaba con las voces que llevan emoción y hacen vibrar a millones de aficionados. También puedes escucharnos en nuestra aplicación Radio HRN y en www.radiohrn.hn. Una Honduras en total sintonía, escuchando la cadena de la simpatía. Bueno, y ahí está una pelota que rozó lo que... Diálogo en un momento con el abogado Raúl Pineda Alvarado y con Rafael Jerez en la parte final de este espacio para sacar las conclusiones y el análisis de este tema de hoy. Estados Unidos condena de por vida a Tony Hernández. Tenemos ya la participación nuevamente de Giuseppe Santana con las respuestas y las preguntas que ustedes nos consultan al 9484-7958. Giuseppe. Muchas gracias, don Carlos. Y bueno, seguimos con la participación de los pobladores que a esta hora de la tarde están mandando sus mensajes a nuestro teléfono que ya pues apareció en pantalla por parte de nuestro periodista Henry Díaz. Y vamos a darle lectura a los mismos. Hoy se hizo justicia para Honduras. Lástima fuera de nuestra patria. El juez en su sentencia en los hechos probados relacionó directamente a Tony Hernández y a Juan Orlando Hernández. Por primera vez, este último fue mencionado por el juez. Otra persona y el resto de mencionados, ¿cuándo se lo llevarán? Es urgente que se lo lleven. Honduras está de fiesta, comenzó el principio del fin para toda esta porquería que nos gobierna. Aparte queda en evidencia que todo el poder judicial es un completo asco. Lo que no pudieron hacer aquí, lo hicieron fuera de Honduras. Y a todos los panelistas les dejo este dato. Cuando el juez Castle está dirigiéndose a Tony Hernández, dijo algo de mucha importancia. Hay más de 20 órdenes de extradición pendientes de ejecución. ¿Quiénes serán? Nadie lo ha mencionado y me gustaría escuchar la opinión de los panelistas acerca de este dato de suma importancia para Honduras. Buenas tardes, doctor Pineda. ¿Qué repercusiones puede tener la sentencia dictada hoy contra Tony Hernández en Honduras y personas ya mencionadas en el caso? Muchas gracias. Creemos que aún es tiempo
que renuncien a sus candidaturas fraudulentas el ex convicto Yanni Rosenthal, el señor Nasri Arfura, el Pandoro Elvin Santos y los candidatos a alcaldes y diputados señalados por actos de corrupción. Háganlo por Honduras, por Dios santo. Francisco Maldonados nos saluda. Buenas tardes, hoy para el país es una victoria interna, pero en el exterior hoy hemos sido retratados de tener un gobierno de auspiciar el narcotráfico por el bien del país y el pueblo. El presidente debe de renunciar ya, poner a otro cachureco ya de perdido, pero él no debe seguir ni un minuto más. ¿Qué análisis hace el abogado Pineda que en discurso y en anuncio de comunicación se dice haber una lucha férrea contra el narcotráfico, pero su propia sangre participaba en este ilícito? Otra persona nos dice: saludos don Carlos y sus distinguidos invitados y por supuesto el amigo Santana sobre el tema. Yo que desde los 17 años que vivo en Estados Unidos, de mis 48 les puedo decir que el flagelo del narcotráfico en Estados Unidos, en especial cuando sus narcotraficantes son parte de que por obligación tienen que luchar en contra de este flagelo, los jueces son implacables, ya usan las instituciones para delinquir, destruyen generaciones de nuestros jóvenes, corrompen sociedades, instituciones y gobiernan. Saludos, Wilmer Rojas. ¿Alguien sabe dónde está el fiscal de Honduras o no tienen uno? Saludos, ¿alguien sabe? Bueno, nadie está por encima de la ley en Estados Unidos. Lo mismo deberían de hacer con los delincuentes que inflaron los resultados de las elecciones primarias. Don Carlos, son algunos de los mensajes que nos enviaron a nuestro número en Carlos Riedel Presenta. Muy bien, muchísimas gracias. Voy con el abogado Raúl Pineda. Ya vamos a ir a la parte de los análisis de final. Tengo pocos minutos. Abogado Raúl Pineda, ¿qué hay de esta lista Angel? ¿Qué repercusión puede tener en nuestro país, que estamos a pocas horas, que se anunció que se podía dar a conocer? Bueno, la lista es parte de una ley que se origina en Estados Unidos para fortalecer el desarrollo de los países, pero se complementa publicando un listado de personas vinculadas a corrupción y que socaven las actividades democráticas. De esos tenemos nosotros muchísimo. Tiene como consecuencias que se prohíben las transacciones comerciales entre Estados Unidos y estas personas, puede haber congelamiento de cuentas, puede inclusive suspenderse el uso de tarjetas de crédito cuando las empresas están con su matriz en Estados Unidos, y hay una casi automática suspensión de la visa. Pero hay algo que es muy importante. El país necesita un estado de justicia. Lo de Tony Hernández es un golpe a la impunidad, pero no deja de ser un ejemplo que lo impacta a uno, una persona de 41 años con un futuro prometedor, cayó en la tentación del dinero fácil, seguramente no lo hizo solo, y hoy tendrá muchísimo tiempo para reflexionar. Repito, la única opción de obtener libertades a través de un indulto presidencial. Creo que los jóvenes deben ver en el ejemplo de Tony un modelo de cosas que no se deben hacer, porque aunque los tratados dicen que las penas no trascienden del condenado, en el mundo real las penas también las sufren sus padres, sus esposas, sus hijos, su familia, sus amigos, y aunque sea por este círculo afectivo, deberían abstenerse de buscar dinero de esta manera. Yo creo que durante mucho tiempo se va a hablar de este caso. Es un caso paradigmático, nunca se había dado en Honduras, y tenga la seguridad que esto es como un collar de cuentas que se le ha cortado con una tijera, y van a seguir saliendo personajes que van a estar enfrentando a la justicia norteamericana, ya que aquí el sistema está probado que no funciona. Muy bien, muchas gracias, abogado. Tengo muy poco tiempo, ya no, prácticamente no. Solo quiero oír la opinión de Rafael Jerez. Adelante, abogado. No, solamente para cerrar, estimado don Carlos, invitar a los jóvenes a que participen en política. Realmente el cambio que queremos ver en el país no lo vamos a tener con la clase política que está ahora mismo en el Congreso Nacional, en el Poder Ejecutivo y por consecuencia en el Poder Judicial. La vamos a ver con personas renovadas que entren a política y progresivamente cambiemos estructuralmente el país.
Lo que vimos hoy es parte de lo que va a pasar con muchos otros políticos. Lo que esperamos es que se haga en Honduras y que Estados Unidos sea un aliado y no necesariamente una justicia subsidiaria. Muy bien. Entonces solamente cierro con eso y le agradezco y un saludo a los panelistas. Fátima Mena, solo unas palabras nada más. Por favor, no tengo tiempo. Muchas gracias. Pues gracias, don Carlos. Yo solamente reflexionar que hoy sienten que hay justicia todas aquellas personas que han sido víctimas del crimen organizado, de la narcoactividad y la cooptación que ha hecho el actual gobierno de Juan Orlando Hernández junto con su hermano y otras personas que están vinculados con estas redes de corrupción. Entonces, definitivamente es un día histórico y esperamos que solamente este sea el primer paso para la desarticulación